Hola, bienvenidos a un capítulo más de ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que necesitábamos internet para estar conectados? Hoy vamos a usar la imaginación. Cierra los ojos y visualiza esto en 1985. El mundo se detiene por un virus global, pero no tienes un smartphone para pasar el rato, no hay TikTok para ver bailes y la palabra streaming suena a ciencia ficción. Tienes tu televisión de perilla, un teléfono de disco en la sala que compartes con toda la familia y una caja de cereal que ya leíste 10 veces de puro aburrimiento. ¿Cómo hubiéramos sobrevivido al encierro en la década de las sombreras y el cabello con spray? Prepárate porque hoy vamos a descubrir cómo sería la pandemia en los gloriosos 80s. ¿Quién dijo que las cosas no pasan cuando tienen que pasar? Porque si esto nos hubiera pasado en los 80s, la historia sería otra. Imagínate, sin wifi, sin algoritmos y sin entregas a domicilio por aplicación. ¿Cómo sobrevivir a una pandemia sin tanta tecnología? Aquí no había scroll infinito. El entretenimiento se acababa cuando terminaba la programación de la tele a medianoche y te quedabas viendo la estática en la pantalla o la pantalla con líneas de colores. La comunicación, olvídate. De los grupos de WhatsApp, para saber de tus amigos tenías que sentarte junto al teléfono pegado a la pared, con un cable enredado, rogando que nadie en tu casa levantara la extensión para escuchar el chisme o escuchar el grito a lo lejos de «Por favor, cuelga, necesito hacer una llamada». Y el home office, ni pensarlo. Si tu trabajo no se podía hacer con una máquina de escribir y una libreta, simplemente no se hacía. El mundo se habría detenido de una forma que hoy no podemos ni procesar. En cuanto a actividades dentro de casa, tu única salvación era ese cassette que grabaste del radio y que ya estaba empezando a oír lento, así como wow, wow, o el juego de mesa que ya le faltaban 3 fichas. En los 80 sobrevivir al encierro no era cuestión de megas, era cuestión de paciencia y de tener suficiente batería para el Walkman. ¿Y cómo hubieran sido las negociaciones para ponernos de acuerdo para ver un programa de los pocos que habían? Olvídate de que cada quien se fuera a su cuarto con tablet. En los 80s la televisión era el fuego alrededor del cual se reunía la tribu. Sí, solo había 3 o 4 canales. La verdadera guerra de la pandemia no habría sido contra el virus, sino por quién se quedaba con el control remoto, si es que había ya en ese entonces. ¿Sigues con los ojos cerrados? Imagínate una negociación diaria. Tu hermana que quería ver la telenovela, tu papá el noticiero para ver las cifras de la cuarentena, y tú rogando porque pasaran una caricatura o el video musical de moda en XETU o en Siempre en Domingo. No existía el verlo después, si el programa era a las 8 o estabas sentado ahí a las 8 o te perdías de las conversaciones por el resto de la semana. ¿Y cómo olvidar esos comerciales eternos donde todos corrían al baño o a la cocina para regresar antes de que se acabara la pausa? Sin opciones infinitas, aprender a compartir el único televisor de la casa habría sido el verdadero reto de la convivencia. ¿Y qué decir de las comidas y las idas al súper en los 80s? Hoy, si se te antoja algo, sacas el celular y en 30 minutos alguien toca a tu puerta. Habría sido muy interesante las reuniones para decidir qué se comerían los siguientes 15 días y ver quién era el valiente para ir a hacer las compras. Obviamente esperarlo con todo lo posible para desinfectarlo a él y a toda la comida. Seguro no lo hubiéramos dejado hablar en un tiempo pensando en no contagiarnos. Sin duda, nuestra paciencia y nuestro estómago habría tenido un entrenamiento intensivo de cocina casera y disciplina. Otro punto importante era ver quién iba al banco para sacar dinero. El calvario del efectivo, sin cajeros en cada esquina. ¿Y cómo íbamos a pagar las cosas en la pandemia ochentera? ¿Cómo se sacaba dinero en los 80s? Olvídate de las transferencias digitales o de pagar con el teléfono. Para ir al banco era toda una excursión, pero era importante tener dinero. Tenías que ir físicamente a la sucursal del banco. Y ojo, los bancos cerraban a las 2 de la tarde. Si no llegabas antes de que el guardia cerrara la puerta con llave, te quedabas sin un centavo todo el fin de semana. Era necesario llenar una ficha de retiro a mano, formarte en la fila eterna y esperar a que el cajero, una persona real, revisara tu firma con una tarjeta de cartón para ver si coincidía.
Los cajeros automáticos eran del futuro. A mediados de los 80 apenas empezaban a aparecer los primeros cajeros, como el famoso multibanco Comermex o el Bancomático. Pero mucha gente les tenía miedo o simplemente no funcionaban. A veces se tragaban la tarjeta y era muy complicado y perder mucho tiempo otra vez en el banco. Probablemente en una pandemia ochentera la economía del barrio habría sido gracias a la libreta del tendero. Decíamos, póngamelo en la cuenta, don Beto. Le pago la cuenta cuando pueda ir al banco. Sin efectivo en la cartera, estabas literalmente fuera del juego. Pero no todo habría sido drama. Al no tener redes sociales que nos aislaran en burbujas individuales, la integración familiar habría sido forzosa y total con los juegos de mesa. El maratón, el turista mundial o el Monopoly, esas partidas que hoy duran 20 minutos porque alguien se distrae con el celular, en los 80 habrían durado días. Se habrían armado torneos legendarios de dominó o de uno entre hermanos, padres y abuelos. ¿Cómo olvidar el cubo Rubik? Imagina a toda la familia tratando de descifrar el cubo durante semanas, consultando ese único manual que venía con él o siguiendo los consejos que alguien escuchó en el radio. Redescubrirse sin distracciones digitales. Nos habríamos visto más las caras de verdad. Habríamos conocido las historias de los abuelos, aprendido a jugar cartas y sobre todo habríamos desarrollado esa paciencia que hoy parece que hemos perdido. Al final, la pandemia ochentera nos habría quitado el Wi-Fi, pero nos habría devuelto la convivencia. Después de este viaje en el tiempo, nos damos cuenta de algo. Hoy tenemos toda la tecnología del mundo para no sentirnos solos, pero en los 80s teníamos toda la soledad del mundo para aprender a estar juntos. Si la pandemia hubiera sido en esa década, habríamos perdido la inmediatez, pero habríamos ganado en presencia. Quizá no tendríamos videollamadas, pero habríamos aprendido a escuchar de verdad a través del auricular. No tendríamos maratones de series, pero habríamos creado nuestras propias historias alrededor de una mesa. ¿Qué sigue después de esto? La reflexión es clara. La tecnología es una herramienta increíble para cortar distancias, pero ¿quién dijo que estar conectados digitalmente es lo mismo que estar unidos? Hoy tienes un smartphone en la mano. Aprovéchalo para llamar a alguien que no ves hace mucho, pero cuando lo hagas, hazlo con la atención y la paciencia de alguien que vive en 1985. Después de todo lo que hemos platicado hoy, me queda una sensación extraña. Imaginar la pandemia en nuestros años 80 es imaginar un mundo en pausa de verdad. Sin Zoom, sin WhatsApp, sin series en streaming, solo nosotros. Hubiéramos pasado meses esperando que el teléfono de disco sonara para escuchar la voz de esa persona que extrañábamos. Hubiéramos dependido de las cartas que tardaban días en llegar y de los noticieros de la noche para sentir que seguíamos conectados con el resto del mundo. Pero ¿sabes algo? Creo que lo hubiéramos logrado, porque en los 80s aprendimos a estar con nosotros mismos. Teníamos la paciencia grabada en el ADN. Hubiéramos llenado cuadernos enteros escribiendo pensamientos. Hubiéramos escuchado el mismo cassette 1000 veces hasta aprendernos cada suspiro del cantante y habríamos mirado por la ventana con una intensidad que hoy ya no conocemos. Tal vez no habríamos tenido el mundo en la palma de la mano, pero habríamos tenido el tiempo de mirar a los ojos a los que estaban con nosotros en casa. Hubiéramos redescubierto el valor de una plática larga, del silencio y de la esperanza que se cocina a fuego lento. Al final, no importa la época, lo que nos salva siempre es lo mismo, la capacidad de resistir, de cuidar al otro y de no perder la fe. Gracias por viajar conmigo a ese que hubiera pasado. Nos recuerda que aunque la tecnología cambie, el corazón humano sigue necesitando lo mismo, un refugio, un abrazo y la certeza de que tarde o temprano volveremos a salir a la calle. ¿Quién dijo que la distancia nos separa? A veces solo nos enseña a valorar lo que de verdad importa. Esto es Quien Dijo. Cuídense mucho y por favor nunca dejen de mirar al cielo. Nos vemos en la próxima. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en la pandemia de los 80s. Si llegaste al final de este capítulo, muchísimas gracias. Dale like, comparte, suscríbete y dale click a la campanita. Te prometo que te vas a divertir.